En esta segunda parte vamos a hablar sobre la vasculatura del sistema cardiovascular, recordando un poco cómo estaba compuesta la pared del miocardio. Podemos observar que la podemos dividir en tres estructuras: una interna que corresponde con el endocardio, una media en la cual está presente el miocardio y una externa que corresponde al epicardio. Con respecto a los vasos, ellos van a poseer también tres capas cuyos nombres van a ser distintos. Poseen una capa interna denominada íntima, una media denominada capa media y una externa denominada. En cuanto a la composición de cada una de estas capas, la íntima posee endotelio, que es el epitelio plano de revestimiento, con ciertas funciones y características particulares, una lámina basal y una capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo. Se puede observar también una lámina de fibra elástica fenestrada, que es bastante prominente, denominada limitante membrana elástica interna. La capa media posee músculo liso que se dispone de manera organizada. Puede presentar proteoglicanos, elastinas, fibras reticulares, esto va a variar según el tipo de vaso, y presenta también una membrana elástica externa. En cuanto a la adventicia, se observa también fibras de colágeno dispuestas de manera longitudinal, escasas fibras elásticas y en vasos de gran calibre, lo que es vasa vasorum y nervi vasorum. Algunas diferencias principales en cuanto a las venas y las arterias es que las primeras son vías aferentes, ya que llevan sangre de retorno a lo que es el corazón. Las arterias sacan sangre de este, conduce la sangre que va del corazón a los otros tejidos. Es por esto la acotación que se hizo en la clase pasada sobre la arteria pulmonar. En cuanto a la luz, al realizar un corte histológico se observa que las venas, la luz es un poco irregular, es alargada y lo que predomina en la imagen es la pared, mientras que la luz de las arterias es redondeada y al mantenerse firme, la pared no es lo predominante, es la luz del vaso. En caso de las venas prevalece la capa adventicia, mientras que en las arterias prevalece la capa media, es la más desarrollada y cada tipo de arteria tiene unas características individuales de esta capa. Las túnicas se encuentran mal delimitadas, mientras que las arterias poseen lo que son las membranas o limitantes elástica externa e interna para definir dónde acaba cada una de estas. Las venas manejan más que todo volumen y de hecho presentan unas válvulas que evitan el reflujo del mismo. Por otro lado, las arterias manejan un volumen a tensión. En cuanto al endotelio presente en los vasos, vamos a observar que tienen unas funciones un poco distintas. Igualmente son células planas de revestimiento que se alinean en su eje mayor en dirección al flujo sanguíneo y sus funciones, por un lado, tienen una permeabilidad selectiva, presenta o actúa como barrera no trombogénica al producir lo que es la trombomodulina y prostaciclina. También modula el flujo sanguíneo y la resistencia vascular al producir vasoconstrictores como lo que es la endotelina, enzima convertidora de angiotensina, prostaglandina y tromboxano, y vasodilatadores como óxido nitroso y prostaciclinas. Por otro lado, participa en la modulación de la respuesta inmune en cuanto a lo que es la producción de interleuquinas 1, 6 y 8 y también modifica lipoproteínas participando en la oxidación de algunas de estas. Como comentaba, hay varios tipos de arterias. Están las elásticas o de gran calibre que miden más o igual a 1 centímetro, las arterias musculares o de mediano calibre que miden de 2 milímetros a 10 milímetros y las arterias pequeñas y arteriolas de 10 a 100 micras. En esta lámina también se está incluyendo lo que son capilares, sin embargo recuerden que ellos no forman parte de lo que es arterias o venas, son partes del sistema vascular y ellos se encargan de lo que es conectar los vasos aferentes y eferentes. En cuanto a la función de la arteria elástica, es conducir sangre, mientras que la función de las arterias musculares pequeñas y arteriolas es distribuirla. La composición de la íntima varía un poco. El endotelio de las arterias elásticas posee cuerpos de Weibel-Palade y estos son gránulos de inclusión que poseen lo que es principalmente el factor de von Willebrand y la selectina P. También se evidencia la membrana basal y en el caso de las arterias de gran calibre hay un tejido conjuntivo laxo subendotelial que predomina fibras de colágeno y fibras elásticas y la limitante elástica interna no es prominente debido a que las arterias elásticas en su capa media presentan gran cantidad de láminas de elastina fenestrada. En el caso de las arterias musculares, la limitante elástica interna sí es prominente y en el de las arterias pequeñas
En el caso de las arteriolas no está presente, pero en el caso de las arterias pequeñas sí se puede observar en ciertos cortes. En cuanto a los capilares, ellos solamente están compuestos por lo que es un endotelio y una membrana basal. La capa media de las arterias elásticas predomina. Como les comentaba, se observaban las láminas fenestradas de elastina y la limitante elástica externa, debido a presentar varias capas de elastina, no se logra diferenciar. En las arterias musculares esta capa es prominente, ya que lo que predomina a este nivel es el músculo liso dispuesto de forma en espiral. Por otro lado, en las arterias pequeñas se puede observar aproximadamente 8 capas de músculo liso y en el caso de las arteriolas 3 capas. Y se observa una limitante elástica externa, principalmente en lo que son las arterias pequeñas. Finalmente, la adventicia consiste en una red fibrilar lasa, se observan fibroblastos, a veces se observan macrófagos en lo que son en la que es la arteria elástica, y se puede ver la base y nerva vasorum, que es la presencia de vasos y nervios a este nivel. Por otro lado, la arteria muscular o arterias musculares poseen fibroblastos, colágenos, fibras elásticas, y en las arterias pequeñas el tejido conjuntivo está mal definido. Usualmente termina uniéndose o mezclándose con lo que es el tejido conjuntivo que lo circunda. Observando láminas de lo que corresponde a una arteria de gran calibre, que en este caso es la aorta, podemos observar el trayecto ondulado de las láminas de elastina. Aquí se encontraría lo que es el endotelio, o mejor dicho, la capa íntima, y no podemos observar a ciencia cierta dónde se ubica la limitante elástica interna, debido a que hay una serie de láminas de elastina fenestrada en lo que es la túnica media. Igualmente pasa con la limitante elástica externa, y a este nivel se encontraría lo que es la adventicia. Esto sería externo y esto sería interno. En esta otra lámina podemos observarle un poco mejor, viendo un cambio en lo que es la refringencia. Aquí se encontraría el endotelio o el epitelio de revestimiento, la túnica íntima, que correspondería a esta primera zona de acá. Esta pudiese ser la limitante elástica interna, ya que es la primera lámina que observamos. Vemos la túnica media, la cual está compuesta por varias láminas de elastina fenestrada, hasta que dejamos de observar láminas de elastina fenestrada y comenzamos a ver el tejido conjuntivo respectivo de la adventicia, en el cual también en algunos casos se observan vasos sanguíneos y nervios, que corresponde a lo que se conoce como vasa vasorum y nervio. Al observar el microscopio las arterias de mediano calibre o arterias musculares, podemos observar que aquí solamente evidenciamos una línea que corresponde con la limitante elástica interna. Esta es la separación entre lo que es la íntima, donde observamos el endotelio, y la capa media, donde se observan fibras musculares. Aquí, al poseer o aumentarle un poco lo que es la refringencia en el microscopio, se puede apreciar con mayor claridad el trayecto de esta lámina tortuosa. Si observamos a un menor aumento y abarcando mayor campo, podemos ver nuevamente lo que es la íntima, que sería el borde más externo, limitada por la membrana elástica interna. Viene la capa media, en la cual se encuentra a mayor predominio lo que son las fibras de músculo liso, la limitante elástica externa y la adventicia, que corresponde a este tejido conjuntivo. Por otro lado, con respecto a las arterias de pequeño calibre, arteriolas y capilares, en esta imagen podemos observar lo que es una arteriola, en vista que solamente observamos lo que es el endotelio de revestimiento, el epitelio de revestimiento, que corresponde a la íntima, y capas concéntricas de músculo liso, que en este caso es aproximadamente 3 capas de músculo liso, que en teoría corresponde con la descripción de las arteriolas. No observamos acá lo que son las limitantes elásticas, ni interna ni externa. En el caso de los capilares es simplemente la capa de endotelio, el epitelio plano simple y su membrana basal. Los capilares se clasifican de la siguiente manera. Hay capilares continuos, en las cuales el endotelio son células continuas que se continúan con una membrana basal, y este se ubica principalmente en lo que es tejido conjuntivo, músculo, piel, pulmón, sistema nervioso. Recordemos un poco lo que era la barrera hematoencefálica, donde observábamos este capilar. Y aquí estas células corresponden a los pericitos, de los cuales hablaremos un poco más a detalle en la próxima lámina.
Otro tipo de capilar es el capilar fenestrado, donde observamos que, a pesar de tener una membrana basal continua, la membrana plasmática de las células del endotelio presentan fenestraciones, que pueden o no tener diafragma. Este tipo de capilar se ubica en lo que son las glándulas endocrinas, ya que hay mayor cantidad de absorción de líquidos. Por otro lado, en cuanto a los que son los capilares discontinuos, como observamos en este nivel, es un endotelio de grandes aberturas en el citoplasma separada por espacios intercelulares amplios, como observamos por aquí y por acá. Igualmente, la membrana basal es discontinua, como se puede ver en la imagen, y este se ubica en lo que es hígado, vaso y médula ósea. Con respecto a los pericitos o células de Rouget, son células madres mesenquimatosas, indiferenciadas, que se encargan de sustituir el endotelio en caso de presentar estímulos. Se asocian a los capilares, a veces a las vénulas, están encerradas en su mayoría por lo que es la membrana basal, como pudimos observar en la lámina previa, y se continúa con lo que es el endotelio. Son células que no solamente tienen la capacidad de sustituir, de ser células madres, sino que también son contráctiles, ya que responden a lo que es el óxido nitroso. Además, esto permite modular un poco lo que es el flujo sanguíneo. En la imagen podemos observar el endotelio, que es el epitelio de revestimiento, y una célula un poco más grande de un núcleo un poco prominente que corresponde al pericito. En este corte histológico también se puede ver el núcleo de la célula del endotelio y el pericito. El orden de aparición de las venas es el siguiente posterior a los capilares. Se encuentran las vénulas postcapilares, vénulas musculares, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Es decir, la tabla se debería leer de derecha a izquierda. En cuanto a la íntima, que es la capa más interna, en el caso de las vénulas, independientemente del tipo que sea, se observa que hay endotelio, lámina basal y pericitos. Las venas pequeñas es básicamente una continuación de las vénulas musculares. La íntima de las venas de mediano calibre se observa endotelio, membrana basal, capa subendotelial fina, músculo liso ocasional y en algunos casos se ve la membrana elástica interna bastante delgada. En las venas de gran calibre, el endotelio, la membrana basal está presente, por supuesto. Se observa un tejido conjuntivo subendotelial en el cual se ve entremezclado algunas células de músculo liso y el límite con respecto a la capa media no es tan evidente. En cuanto a la capa media de las vénulas postcapilares no poseen ni capa media ni adventicia, mientras que las vénulas musculares sí poseen de 1 a 2 capas de músculo liso. Las venas pequeñas poseen de 2 a 3 capas de músculo liso y las venas medianas se observa el músculo liso intercalado con colágeno y fibras elásticas, mientras que en la vena esta capa es bastante delgada y se observa un músculo liso dispuesto de manera circunferencial. Se hace la acotación que es circunferencial debido a que en la adventicia se observa músculo liso dispuesto de manera longitudinal y al momento de hacer el corte se observa las distintas direcciones del músculo. Es una capa más gruesa, posee colágeno, fibras elásticas. Como se mencionó antes en las diferencias, la adventicia es una capa que predomina en lo que son las venas. Las venas de mediano calibre, evidentemente, es una de sus capas más gruesas, posee fibroblasto, colágeno y fibras elásticas. Las venas pequeñas, la adventicia es levemente más gruesa. Y en el caso de las vénulas musculares, presenta una adventicia delgada que no posee pericito. Aquí podemos observar una imagen de lo que corresponde a una vena de gran calibre. Observen en primer lugar que la capa media no predomina en comparación a lo que es la adventicia. Si lo llevamos a la imagen, esta línea de acá, donde los haces de músculo liso parecieran estar dispuestos de manera longitudinal, corresponde a lo que es la capa media, de manera longitudinal con respecto al corte, mientras que esta correspondería a la adventicia. Incluso se logra ver algunos vasos, ya que en las venas de gran calibre también está presente lo que es nervi y vasa vasorum. Esta línea más delgada que se ubica en un principio correspondería a la íntima. Es decir, como pueden observar, aquí lo que más resalta de la vena es la adventicia, que es esta capa de mayor tamaño. Aquí, teniendo un mayor aumento, podemos observar igualmente lo que es la íntima, que sería este primer pedazo o fragmento que observamos en el vaso de interno a externo,
Luego sigue la capa media en la que predominan las células musculares, pero es una capa muy delgada que se continúa con una adventicia que también posee fibras musculares pero dispuestas en otra dirección. Y acá observamos lo que sería la basa vasorum. En este corte de vena de mediano calibre podemos observar de manera similar en que la adventicia es la capa que predomina yendo desde este punto hasta este punto. La capa media correspondería a donde se encuentra el músculo liso, que es esta capa pequeña por acá, y vemos la capa íntima, que es la capa más externa en la cual están las células planas del endotelio. Recuerden que las venas poseen válvulas y en algunos cortes longitudinales del vaso se pueden observar y simplemente son prolongaciones, es decir, aquí en esta imagen que vemos que está un poco o interrumpida en lo que es su luz, si observamos esta imagen de un trayecto a lo largo de lo que es el vaso, en el cual lo que predomina son básicamente la adventicia con respecto a las otras capas, y se observan estas prolongaciones, estas serían las válvulas y por ende, debido a las características histológicas observadas y la presencia de las válvulas, se puede decir con toda seguridad que se está. Los vasos linfáticos, a pesar de ser un tema que se va a discutir un poco más en lo que es el sistema linfático, ellos se encargan de transportar lo que es la linfa y son vasos unidireccionales, es decir, solamente llevan la linfa desde los tejidos hacia lo que es el torrente. No poseen esta doble dirección que puede poseer todo lo que es la continuidad de las arterias capilares y venas, es decir, del sistema vascular propiamente dicho. Ellos se ubican en mayor cantidad a nivel del tejido conjuntivo laxo que subyace a lo que es la piel y las mucosas y son mucho más permeables que los capilares, ya que el líquido que ellos transportan es rico en proteínas. Poseen uniones estrechas que son continuas, una membrana basal y músculo liso en sus capas. Y al igual que las venas, también se pueden observar válvulas a lo largo de estos vasos, en vista que ellos no poseen el corazón como bomba para poder propulsar lo que es la linfa. El movimiento de la linfa dentro de estos vasos es un poquito más lento. Y para finalizar este tema, hagamos un pequeño resumen de las láminas vistas y descritas durante estas dos clases. En la primera parte, en corazón, pudimos identificar lo que es el miocardio, el anillo fibroso, donde se insertan lo que son las válvulas, y el seno coronario. Por otro lado, también en esta clase observamos lo que son las arterias de gran y mediano calibre para describirlas a detalles, venas de gran y mediano calibre, al igual que válvulas venosas, y lo que son las arteriolas, vénulas y capilares. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido de provecho ambas clases.